Gracias por la invitación, un gusto siempre poder compartir este espacio con ustedes. Un saludo cariñoso para todos los lamanenses, los cotopaxenses que nos escuchan y nos siguen esta mañana. Una feliz semana para todos. Muchas gracias, asambleísta, por atendernos la entrevista y justamente para conocer, en los últimos días usted ha sido titulares en varios medios de comunicación, escritos, televisivos, digitales, sobre la denuncia presentada para el señor Esteban Guarderas, uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿A qué obedece aquello? ¿Se calificará o ya se calificó el juicio político en la Asamblea Nacional? Bueno, este juicio político al consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, fue presentado en junio de este año, la solicitud de juicio político. Esto fue, digamos, calificado, esto fue presentado con toda la documentación, las pruebas de respaldo, los requisitos que dicen la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Fue ingresado, como indico, en junio de este año. Había un orden de prelación, como se sabe, había otros juicios políticos, por lo tanto había que esperar el turno, por decirlo de alguna manera, para que este juicio se pueda sustanciar. El lunes de la semana anterior, la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento del juicio e iniciaron los plazos para el trámite y el posterior debate y presentación en el Pleno de la Asamblea Nacional para, si fuese el caso, continuar con la censura y destitución, en este caso del señor Juan Esteban Guarderas, ¿no? Ahora estamos en los plazos de los 15 días para presentar pruebas de cargo y de descargo, tanto de la proponente, en mi caso, como del acusado, el señor Guarderas. En estos 15 días, tanto él como yo podemos presentar pruebas que luego serán sustanciadas en el proceso en el que se anuncie la prueba y haya que determinar las responsabilidades o no, en este caso del señor asambleísta, Guarderas. ¿cuáles son los señalamientos para el consejero Guarderas? ¿Qué cometió? Bueno, recordemos que el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador le otorga a la Asamblea, por lo tanto a los asambleístas, la facultad de fiscalizar a los órganos del poder público. En este sentido, la causal, digamos, es una sola. Siempre para un juicio político la causal va a ser una, que es el incumplimiento de funciones, y dentro de esa causal deben haber varias motivaciones o deben haber motivaciones que sustenten esta solicitud. En el caso del señor Guardera, las motivaciones son, primero, la violación del deber de reserva, no garantizar la reserva de los denunciantes, que es algo que está él obligado por la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dice que si un ciudadano presenta una denuncia, el Consejo o los consejeros están en la obligación de guardar la reserva del caso. No ocurrió así porque el señor Guarderas, en una denuncia que pusiera a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Atamaín, incorporó como prueba esta denuncia que presentó un colectivo, nombrando a quienes habían presentado la denuncia. Por lo tanto, ahí ya violó la reserva de ley al que él estaba obligado. La segunda motivación tiene que ver con un presunto tráfico de influencias y la violación de la independencia judicial, puesto que habría utilizado sus vínculos para echar abajo un proceso que tenía en el Consejo de la Judicatura en su contra por una denuncia que le pusiese un ciudadano por difamación en este caso. Y la tercera motivación tiene que ver con la falsificación de un documento público. Esto en torno, ustedes recordarán, a una denuncia que él en su momento puso en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, y que el abogado le denunció, el abogado que estaba llevando esta causa con él, le denunció porque presuntamente habría utilizado su firma para entregar un documento sin el consentimiento del abogado. Entonces, estas son, digamos, las motivaciones por las que se está llevando adelante este pedido de juicio político. Asambleísta, el señor Guarderas a medios de comunicación ha manifestado que este es un intento de presión política debido a las acciones en el Tribunal Contencioso Electoral, y ha manifestado también de que en las últimas horas le han mandado emisarios para poder desistir de algunas situaciones, y él ha dicho que no pacta con delincuentes. Mire, Lenin, quien no pacta con delincuentes y quien no se presta para mentiras, para difamar o para estos juegos o estos intentos de desviar la atención de un juicio político que es absolutamente legítimo contra un funcionario público que además no ha cumplido sus funciones, soy yo. Yo no me presto ni me vendo para los juegos o para las vendetas a las que está acostumbrado el señor Guarderas. Si él además dijo en medios de comunicación, si él asevera
que ha recibido emisarios, como él dice, que dé nombres, que ponga la denuncia como corresponde, que de manera frontal y transparente, como debe ser, vaya al órgano que corresponde, ponga la denuncia, diga nombres, diga fechas, diga horas, y no se escude, como siempre lo ha hecho, en denuncias y en lanzar la piedra y esconder la mano, que es a lo que él nos tiene siempre acostumbrados. Por mi parte, yo seguiré adelante con este proceso, que nada tiene que ver con lo que él está mencionando. Insisto, este proceso fue presentado en junio de este año, hace mucho tiempo atrás, con una causal y con sus motivaciones que están específicamente claras y que no tienen pérdida. Y en todo caso, si alguien tuviese que decir que está sufriendo de represalias o de persecución, debería ser yo, pues, porque coincidencialmente resulta que cuando se califica y cuando se va a dar trámite al juicio político en contra del señor Guarderas, ahora se me notifica con un inicio de un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral, supuestamente por campaña anticipada del proceso electoral 2023. ¿Coincidencias? No creo. Coincidencia no es que precisamente en este momento, insisto, en el que voy a sustanciar un juicio político en contra del señor Guarderas, que está acostumbrado a utilizar el Tribunal Contencioso Electoral para intimidar o para amenazar o para intentar callar a quienes queremos levantar nuestra voz, ahora coincidencialmente resulta que tengo un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral. Así que quien debería decir que está sufriendo persecución o represalias por este juicio político debería ser yo y no el señor Guarderas. Y ojalá el Tribunal Contencioso Electoral no se siga prestando para este tipo de sinvergüencerías, por decirlo de algún lado, que no tienen ni pies ni cabeza. Uh-huh. Saludos cordiales, asambleísta, les saludo a Jorge Villarreal. Estamos por cerrar un año, el trabajo en la Asamblea Nacional es legislar y fiscalizar. En el ámbito de fiscalizar, en este año usted movió una denuncia en contra del distritos de salud de La Tacunga y La Maná por irregularidades. ¿En qué quedó aquello? ¿Se acabó el proceso? ¿Hay responsables? ¿Se descubrió algo? ¿En qué quedó aquello? Bueno, nosotros como legisladores, en efecto, tenemos la potestad de legislar y fiscalizar. Dentro de nuestro rol de fiscalización he iniciado algunos procesos, no solo a los distritos de salud, sino a distintas instituciones y con denuncias que he recibido de varios ciudadanos. Pero en el caso específico del tema de salud, se presentó una denuncia, se hizo la investigación, se recabó la información, pedimos información tanto al ministerio como a la zonal, como a los distritos, nos entregaron la información y en función de esa información pusimos porque lo hicimos de manera conjunta con el asambleísta Uxa, ustedes recordarán, presentamos una denuncia en la Fiscalía para que a partir de ahí, en lo que le corresponde a la Fiscalía, pueda realizar su trabajo. Nosotros entregamos toda la documentación, yo he seguido solicitando más información para incorporar, pero ahí sí hacer un llamado de atención y una preocupación, ¿no? Porque resulta que nosotros averiguamos cómo avanza el trámite y no avanza, pero eso ya es responsabilidad de la Fiscalía y eso resulta incluso frustrante a veces, porque nosotros entregamos la información, pero la Fiscalía, que es la que debe continuar, no lo hace. Entonces esto tiene que ser un trabajo coordinado, tiene que ser un trabajo conjunto. Ahí hay responsabilidades que se deben determinar, hay acusaciones graves que se han hecho. En varias ocasiones he solicitado la presencia del ministro, en una ocasión vino y tanto del anterior ministro como del que está actualmente vinieron y se comprometieron a tomar los correctivos necesarios. En algunos casos lo hicieron, cambiaron algunos funcionarios, digamos, que estaban siendo cuestionados, en otros casos no lo han hecho. Sin embargo, hay que volver a llamar a las autoridades porque no avanza y así, ahí sí, como le decía, hacer un llamado a la Fiscalía en este caso para que haga su trabajo. No le estamos pidiendo que haga nada extraoficial ni nada que no le competa, sino que haga su trabajo y se lleve adelante. Y puntualmente, ¿qué era lo que se denunciaba? Por ejemplo, los que nos escuchan a nosotros desde el subtrópico de Pujilí, La Maná y Pangua, ¿qué era lo que se denunciaba en contra del distrito de La Maná? Recuérdenos. En La Maná lo que se denunciaba era presuntamente la venta de puestos, presuntamente un manejo erróneo en el tema administrativo y en la administración que podía tener el distrito, que era lo mismo que pasaba con el distrito de salud de La Tacunga y había denuncias por presuntas ventas de puestos. Eso es lo que estaba denunciado y eso es lo que debería ya pues la Fiscalía también investigar. Correcto. Asambleísta, dentro de esta ley,
que ahora el presidente de la República nuevamente vuelve a insistir en la Asamblea Nacional se las devolvió. la ley antipillos. No sé por qué tiene esta nominación, ley antipillos, cuando analizábamos aquí, queremos escuchar también su apreciación, cargaba de impuestos al tema de los vehículos de segunda mano y que la mayoría de ecuatorianos disponen en este momento, que es hasta un 5%. ¿Por qué Mire, llamarlo ley antipillos? Nosotros también nos preguntamos por qué la han llamado ley antipillos, pero creemos que es más bien un intento de maquillar del presidente de la República una ley que le beneficia a él y que no le beneficia a los ecuatorianos, porque como usted bien ha dicho, lo que hacía esta ley, que además fue negada y archivada en la Asamblea Nacional y además está publicada ya en el registro oficial, por lo tanto no se puede tratar, y lo que ha hecho el presidente Noboa nada tiene que ver con el apego a la ley, digamos, no es constitucional, esa ley ya fue negada, fue archivada, ahí la polémica era que si se podía hacer o no con un económico urgente, y lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa es únicamente que las leyes que son calificadas con carácter de económico urgente, lo único que tienen que hacer es ser tratadas en 30 días. Pero en lo demás tiene el mismo proceso, digamos, que una ley ordinaria, y una ley ordinaria se puede archivar en el primer debate. Es lo que hicimos con esta ley que fue enviada por el presidente de la República. Por tanto, se actuó apegado a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y a lo que dice la Constitución. ¿Por qué le molesta al presidente que se archive esta ley? Porque para quienes han revisado la ley, lo que hacía era cargar de impuestos a la clase media, cargar de impuestos al pueblo, a la gente que ya está cansada además y que ve afectada su economía, pero ponía en un artículo pequeñito, de esos que se suele decir en letra pequeña y que le beneficia a él, y que por eso es su enojo y por eso es su desesperación por aprobarlo, porque dice en un artículo que podrán estar exentos de pagar los impuestos aquellos que presenten un carnet de discapacidad. Entonces, ¿por qué nos llama la atención y por qué nosotros hemos dicho no nos vamos a prestar para esto? Porque resulta que el señor Noboa y su familia deben alrededor de 90 millones de dólares en impuestos al país, igual que lo hacen otras grandes empresas, otros grandes deudores en el país, y resulta que con esta ley lo que iban a hacer es decir, pues ¿saben qué? Yo tengo un carnet de discapacidad, entonces ya no tengo que pagar los 90 millones de dólares. Entonces, así facilito nos lavamos y nos limpiamos de una deuda que debería pagarle al país para poder hacer y para poder garantizar con eso obra social y cosas que son tan necesarias en este momento en el país. Entonces, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana jamás nos íbamos a prestar para una alcahuetería como esta, en la que únicamente se benefician los grandes deudores que tiene este país, entre ellos el presidente de la República, por supuesto. Asambleísta, entonces de antipillos no tenía nada, porque el común de los ciudadanos, a lo que escucha la ley antipillos y dice la Asamblea Nacional no aprobaron la ley antipillos, dicen, bueno, cualquiera va a refutar y va a decir, bueno, y en la Asamblea entonces están beneficiando a los pillos. Si queremos llamar pillos a los grandes deudores del país, a los que deben más de 90 millones de dólares en impuestos, entonces sí llamémosle una ley antipillos, y entre ellos estaría, como digo, en este caso las empresas del presidente y de las familiares del presidente de la República. No es una ley antipillos, es una ley que lo que hacía era cargar de impuestos a los que ya están en este momento con grandes deudas, digamos los ciudadanos que día a día ven su economía afectada, y que lo único que hacía era cargarles todavía más impuestos a esta clase, salvando, como digo, a los grandes deudores que tiene el país. Asambleísta, de profesión, usted es una persona académicamente preparada en el tema de la psicología. ¿Cómo le ve? No sé si la pregunta es del momento, pero ¿cómo le ve esto de la tecnocumbia en la Asamblea? Bueno, soy psicóloga de profesión, pero también tengo una maestría en ciencias políticas con mención en políticas públicas. Entonces hay que estarse formando siempre, sobre todo cuando se tiene un cargo como estos, que tiene mucha responsabilidad, por supuesto. Mire, yo creo que la disputa o la discusión en la Asamblea Nacional en torno a la tecnocumbia va más allá de quién lo llevó, quién no llevó. Salió un comunicado por parte de la presidencia de la Asamblea Nacional indicando que ese evento no estaba autorizado. El asambleísta Zapata, que es asambleísta de gobierno de la bancada de ADN,
sacó también un comunicado indicando que en efecto se había sobrepasado y que no estaba autorizado y que en el futuro iba a tener cuidado. Pero más allá de eso, yo creo que esto a veces nos trae una discusión, ¿no? Porque ¿qué hubiese pasado si en vez de un grupo de tecnocumbia hubiese sido una orquesta de cámara, por ejemplo? El contexto habría sido distinto quizá. Entonces, lo que yo sí creo es que hay que respetar la institucionalidad que tiene la Asamblea Nacional, hay que respetar los espacios, pero no podemos olvidarnos también, no podemos utilizar la Asamblea Nacional para hacer un espacio de celebración de uno mismo. La Asamblea Nacional tiene que estar al servicio de todos los ecuatorianos para garantizar, digamos, el acceso a todos los grupos que puedan tener, me refiero a los grupos sociales, tanto trabajadores, empresarios, funcionarios, amas de casa, los diferentes sectores de la sociedad, artesanos, obreros, agricultores, operadores, lo que fuese. Pero sí creo que hay que respetar el espacio que tiene la Asamblea y la institucionalidad, sobre todo, que tiene la Asamblea Nacional. Asambleísta, queremos conocer también su impresión, su pensamiento sobre este debate que está también en la Asamblea Nacional sobre la reforma del Código de la Niñez para sancionar a niños como adultos, ¿no? Hay un debate también que están llevando por cada uno de los bloques, unos en defensa, otros que señalan, y gran parte de la población también dicen, bueno, a niños que sean sicarios, que sean asesinos, hay que sancionarlos como adultos. ¿Es procedente aquello? ¿Cuál es su parecer? ¿Se desactivó su micrófono? Sí, se desactivó. Perdón, ahí me escuchan bien. Ahí la escuchamos. Digo, bueno, quizá en este punto le decía, podría hablar como psicóloga, como madre, pero también es mi obligación hablar como legisladora, ¿no? Lo que estamos debatiendo, bueno, no es una reforma al Código de la Niñez, es la elaboración de un código completo, el COPINA, que ha llevado mucho tiempo, ¿no? Son cerca de 2 periodos legislativos que ha estado en tratamiento, porque en realidad no es una ley, no es una reforma, es la elaboración de un código completo que contempla muchas cosas, y este código tiene cosas súper interesantes, pero evidentemente estamos en un proceso de campaña política preelectoral, entonces se va a desvirtuar siempre. Yo les invito a que puedan revisar el código, a que puedan leer el código y a entender realmente cómo funciona, y si fuese necesario socializarlo, lo hagamos. Pero quizá una de las partes más polémicas es la que usted ha mencionado en torno a la sanción para los menores infractores, ¿no? Pero recordemos que nosotros como sociedad no podemos simplemente decir hay delincuencia, juzguemos y metámosles a la cárcel, ¿no? Hay que entender que los menores de edad tienen una connotación distinta, además dentro de lo que dice también la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales en cuanto a la ONU, al UNICEF. Este código fue construido con el apoyo y con el asesoramiento técnico de la UNICEF, de la ONU, atendiendo a parámetros internacionales, pero yo no estoy de acuerdo en que debamos sancionar a los menores de edad igual que a un adulto. Lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos para que a esos jóvenes no los capten, por ejemplo, estas bandas, no los capten estas escuelas de sicarios, por ejemplo, porque metiendo presos a estos niños no vamos a solucionar el problema. Tenemos que buscar cuál es el problema de fondo, cuál es el problema de raíz y solucionar ese problema antes de aplicar sanciones que no son acordes a las condiciones y que no están apegadas a la norma tanto constitucional como al derecho internacional y a los derechos humanos, en este caso, a los que somos además signatarios, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema de mucho debate, creo que lo utilizan mucho en términos de que estamos viviendo una situación de inseguridad muy complicada en el país, pero eso no pasa por seguir metiendo niños en la cárcel o seguir ampliando las cárceles para seguir metiendo ahí delincuentes, sino por resolver los problemas de fondo, los problemas de raíz que existen en este momento en el país y que pasan por la inseguridad, el desempleo, por la inestabilidad económica y por otros muchos problemas que en este momento tenemos en el país. Se está utilizando mucho políticamente entonces y no hay un análisis real desde el contexto no solo local sino internacional este tema. Lo que pasa es que un menor de 17 años y ahora es común escuchar que ellos son los sicarios. Bueno, y esto se aplicó mucho, no solo en Ecuador, había otros países, años atrás, haciendo periodismo años, Colombia utilizaba niños sicarios. Claro. Colombia, no sé qué hicieron allá para poder tratar este tema, pero es un tema de un análisis muy delicado para darle soluciones claras
al país, ¿no? Ahora estamos lamentablemente en época electoral. Y bueno, ahí yo creo que sería el tema. Incrementando penas no se resuelve el problema, se resuelve el inconveniente que hay ahí en ese momento, pero no se resuelve el problema real, el problema de fondo, que va mucho más allá de eso. Entonces, claro, evidentemente estamos en época electoral y evidentemente lo van a utilizar, pero creo que este es un tema que hay que discutirlo de manera profunda y de manera responsable, porque lo que no podemos hacer es culpar a quienes terminaron siendo víctimas de este proceso o terminaron siendo víctimas, digamos, de este espacio en el que estamos viviendo en este momento en el país. Son víctimas de las consecuencias de una situación que no debería ser así en este momento, ¿no? Asambleísta, ¿no será la solución más inversión en educación, más inversión en infraestructura deportiva para dar elementos suficientes para que las niñez y los adolescentes tengan una formación integral? Por eso le decía Lenin, la solución no es meter presos a estos niños, la solución pasa por garantizar el acceso a servicios básicos, el acceso a servicios sociales que puedan tener estos jóvenes y sus familias, porque muchas veces también depende de esto. Entonces pasa por mejorar, por eso decía, las condiciones de vida en el país, pasa por mejorar la estabilidad económica, la seguridad, la educación, la salud, por tener mejores condiciones para que estos jóvenes, en lugar de ir a buscar la salida más fácil, que es juntarse a las pandillas porque te pagan algo de dinero y te sirve para resolver la situación familiar en ese momento de tu núcleo familiar, lo que deberíamos hacer es garantizar políticas públicas que a estos jóvenes les permitan, por ejemplo, tener acceso a educación, tener acceso a un empleo, tener acceso a servicios sociales fundamentales que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida y que no les lleven a caer en las manos de la delincuencia, que es lo que está ocurriendo ahora, porque hay un Estado ausente, un Estado que no está garantizando derechos, que no está cuidando a sus grupos vulnerables y entre ellos, por ejemplo, los niños y los adolescentes. Asambleísta, para cerrar este diálogo, estamos cerrando un año más de trabajo desde la Asamblea Nacional. ¿Se van cumpliendo los objetivos trazados en torno a propuestas hechas al electorado en Cotopaxi, asambleísta? Hemos avanzado, estamos avanzando, hay muchas cosas que hemos realizado, hemos socializado proyectos de ley, tenemos 9 proyectos ahora ya que han sido presentados, muchos de ellos tienen que ver con lo que se habló en campaña, con lo que se propuso a la gente en temas de garantías de derechos, en temas de mejorar las condiciones para los agricultores, para los campesinos, en temas de género, que es algo que yo he trabajado mucho. Ahora tenemos, como digo, 9 proyectos de ley presentados entre los que he presentado de manera individual, con los que hemos presentado de manera conjunta con algún otro compañero o compañera legisladora, y que están además ya dándose trámite en las diferentes comisiones y que yo espero que a finales de este periodo legislativo, es decir, antes de mayo, ya muchos de ellos puedan ser presentados. Hemos hecho trabajo de fiscalización, hemos hecho trabajo en el territorio, estamos entre los 10 despachos mejores puntuados de los 137 de la Asamblea Nacional en cuanto a presentación de leyes, en cuanto a fiscalización, requerimientos de información y el trabajo que hemos realizado en la Asamblea Nacional. La semana anterior tuvimos la visita, por ejemplo, de la ruta legislativa en la provincia de Cotopaxi. Para las próximas semanas lo tendremos también en el subtrópico, tanto para La Maná como para Pango. Así que en cuanto tengamos confirmadas estas fechas, por supuesto, les haremos saber para que los ciudadanos también puedan participar de estos mecanismos que tiene la Asamblea Nacional. Así que hemos avanzado, hemos cumplido. Queda mucho por hacer, por supuesto, y lo seguiré haciendo. Ese es mi compromiso y ese es el compromiso que he tenido durante todo el tiempo que he representado a la provincia. Queremos agradecerle por acompañarnos. Un buen día y una excelente semana para usted, asambleísta. Agradecerles también por la invitación, un gusto y a las órdenes siempre. Nos acompañó la asambleísta Ana Herrera Gómez, asambleísta por Cotopaxi, y temas importantes, ¿no?, que hemos abordado y que usted sacará como escucha sus propias conclusiones del trabajo de los representantes de la provincia en la Asamblea Nacional. 7 de la mañana con 29 minutos, 7 horas.